Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el pensamiento de Martin Buber, un filósofo cuya idea central, esa diferencia entre relacionarnos con el mundo como un tú o como un ello, pues tiene una resonancia muy especial hoy en día. Sí, totalmente. Buber, vivió entre 1878 y 1965, una figura clave del siglo XX. Pensador judío, sí, pero también existencialista, humanista. Su obra está muy marcada por la tradición hebrea, claro, pero también la modernidad europea, las guerras mundiales. Y en el centro de todo eso, como decías, la relación. Exacto, la relación como el meollo de la existencia. Precisamente, frente al individualismo que ya crecía entonces y, la impersonalidad de la vida moderna, Buber se puso a explorar eso que llamó el entre, ese espacio donde el yo no existe primero y luego se relaciona, sino que se forma en la conexión con otros. Su obra es como un puente, ¿sabes? Entre filosofía, religión, ética, incluso política. Es muy abarcadora. Tenemos varios textos para guiarnos hoy. Algunos datos biográficos, análisis de su libro más famoso, Yo y tú, y también reflexiones sobre por qué sigue vigente. La idea es, desentrañar un poco quién fue Buber y qué nos dice hoy su filosofía del diálogo. Así que, venga, vamos a ello. Perfecto. Empecemos por su vida, que siempre da claves. Nació en Viena, sí, pero hay un hecho temprano que le marca: el divorcio de sus padres. Lo crían sus abuelos en Lemberg, que hoy es Leópolis, en Ucrania. Y ese ambiente era interesante. Por un lado, un judaísmo ilustrado, el de su abuelo Salomon Buber, que era un erudito importante. Pero por otro, tuvo contacto directo con el hasidismo, esa corriente mística más popular. Y lo del poliglotismo es impresionante. Yidis, alemán, francés, hebreo, polaco. Sí, una capacidad. Esa separación de los padres, muchos señalan que pudo ser clave, que quizás alimentó ese anhelo suyo tan profundo de conexión, de encuentro auténtico, que luego iba a teorizar. Claro. El abuelo le dio el rigor académico, el amor por la tradición. Pero el hasidismo, eso fue otra cosa. ¿Qué le aportó exactamente? Porque luego recopiló cuentos hasídicos, ¿no? Del Rebbe Nachman, del Baal Shem Tov. Sí, pero más allá de difundirlos, yo creo que le mostró una forma de espiritualidad diferente. No tan intelectual, sino más encarnada, vivida en la comunidad. Entiendo. La idea de que lo divino no está solo en los libros sagrados o en los dogmas, sino que lo puedes encontrar en lo cotidiano, precisamente en la relación auténtica con los demás, con el mundo. Esa noción de la chispa divina en todo. Eso va a ser fundamental para su yo-tú. Luego viene su formación académica más formal. Estudia filosofía, historia del arte, filología, y en sitios potentes: Viena, Leipzig, Zúrich, Berlín. Sí, y se interesa por figuras como Kierkegaard, Nietzsche, Kant, Dilthey, pensadores que exploran la existencia, la subjetividad. Y también se mete pronto en el movimiento sionista, aunque con matices, ¿verdad? Con muchos matices, y eso es muy revelador de Buber. No le convencía la visión puramente política de Theodor Herzl. Para Buber, el sionismo tenía que ser antes que nada un renacimiento, cultural y espiritual. Una especie de humanismo hebreo. Él lo llamó así, humanismo hebreo. Conectaba la tarea particular del pueblo judío con una misión más universal, para toda la humanidad. Y eso, claro, tenía implicaciones políticas. Sí, porque le llevó a posturas, complicadas para la época. Y quizás hoy también. Efectivamente. Abogó muy pronto por una convivencia entre judíos y árabes en Palestina. Defendió una solución binacional, ojo, basada en la igualdad y la cooperación. Cofundó organizaciones como Brit Shalom, el Pacto de Paz, ya en 1925. ¿Mucho antes de que se creara Israel? Claro. Y esto le creó tensiones, obviamente, dentro del propio movimiento sionista. Pero era coherente con su filosofía. La prioridad absoluta del diálogo, del reconocimiento del otro como un tú, no como un obstáculo o un enemigo. Luego su carrera académica en Alemania se corta de raíz. Era profesor en Frankfurt, pero en 1933... Llega el nazismo y le obligan a dejar la cátedra. Y fíjate qué hace entonces. Funda la Oficina Central para la Educación Judía Adulta. ¡Qué importante! Vital, en un momento en que se prohíbe a los judíos ir a las escuelas públicas, él organiza esto para mantener la educación, la cultura, la identidad.
Una forma de resistencia, ¿no? Al final, en 1938, consigue emigrar, se va a Jerusalén. Y allí sigue enseñando en la Universidad Hebrea filosofía social y se embarca en otro proyecto enorme con Franz Rosenzweig. Sí, la traducción de la Biblia hebrea al alemán. Un trabajo monumental. Querían recuperar la fuerza oral, la estructura dialógica del texto original hebreo, que sentían que se había perdido en otras traducciones. Todo esto nos va llevando, como decíamos, al corazón de su filosofía. El libro Yo y tú, Ich und du, de 1923, ahí es donde plasma esa distinción clave. Exacto. Para Buber, no nos relacionamos con el mundo de una sola manera. Hay dos modos fundamentales, dos palabras principio. Las llama él yo-ello, ich es, y yo-tú, ich du. A ver, expliquemos primero el yo-ello. Suena un poco técnico, frío. Y lo es, en cierto modo. La relación yo-ello es la del distanciamiento. Es ver el mundo o a los otros como objetos. Objetos. Sí, objetos separados de mí, que puedo analizar, clasificar, usar, medir, experimentar. El ello puede ser una cosa, claro, pero también un animal, otra persona, incluso una idea abstracta. Entiendo. Es el modo de la ciencia, de la técnica, de la organización social. Es necesario para la vida práctica. Buber no dice que sea malo en sí mismo, ¿eh? Lo necesitamos. Vale. Pero, y este es el punto clave, si nos quedamos solo ahí, si todo se vuelve yo-ello, la vida se vacía, se aliena, nos deshumanizamos. Y la alternativa o el complemento necesario es el yo-tú. El yo-tú es radicalmente diferente. Es la relación del encuentro, de la presencia total, de la reciprocidad. ¿Qué significa eso exactamente? Que cuando digo tú a alguien o algo, no me estoy relacionando con una parte, con un aspecto, sino con el ser entero. Y ese ser me interpela a mí también, en mi totalidad. No hay distancia para observar, hay conexión directa, presencia mutua. Y el yo que dice tú no es el mismo que el yo que dice ello. Exacto. El yo se constituye en la relación. No es algo previo y fijo. En el yo-tú, el yo se abre, se arriesga, se transforma. ¿Y a quién podemos dirigirnos como tú? ¿Solo a personas? No, y eso es fascinante. Buber es muy amplio aquí. Obviamente a otra persona, pero dice que también podemos tener un encuentro yo-tú con un animal, con un árbol, con una obra de arte que nos toca profundamente. Vaya. E incluso, en última instancia, el tú por excelencia es Dios. Buber lo llama el tú eterno, no un concepto teológico, sino aquel que se revela, que se vislumbra en cada encuentro auténtico con un tú finito. ¿Y esta relación yo-tú es algo que podamos controlar o mantener? No, sucede. Es un evento, un fogonazo. Ocurre en el presente, en el ahora. No puedes planificarlo, ni guardarlo, ni alargarlo a voluntad. Es una gracia, podríamos decir. Una posibilidad siempre abierta, pero nunca garantizada. Me parece muy potente eso que decías de que el yo no existe antes de la relación, sino que se hace en ella, sobre todo en el yo-tú. Exacto. Buber insiste mucho en esto. No hay un yo solitario y abstracto que luego decide relacionarse. Nuestra identidad misma se forja en el diálogo, en la respuesta al otro. Él habla del entre, das Zwischenmenschliche. ¿El entre? Sí, ese espacio que no está ni en mí ni en ti, sino literalmente entre los dos. Es el espacio donde ocurre el encuentro, donde surge la relación auténtica. Es intangible, pero para Buber es lo más real que hay. Hay una anécdota personal suya muy dura que creo que ilustra esto perfectamente, ¿no? Sí, una que él mismo contó y que fue, parece, un catalizador para escribir Yo y tú. Fue hacia 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Un joven fue a verle, buscando consejo, quizás consuelo. Ajá. Buber lo recibió, hablaron, pero él mismo confesó después que, aunque fue amable, su mente estaba en otra parte. Estaba absorto en sus propias reflexiones religiosas, según él, no estuvo realmente presente para aquel chico. No hubo encuentro yo-tú. No lo hubo. Fue una interacción yo-ello, digamos. Poco después, Buber se enteró de que ese joven había muerto en el frente, y eso le golpeó brutalmente. Imagino. Sintió que había fallado, que la verdadera religiosidad, la verdadera humanidad, no estaba en sus elevadas abstracciones, sino en haber estado disponible, de verdad, para ese tú concreto que le interpelaba.
Esa diferencia entre interactuar y encontrarse le marcó a fuego. Y esa tensión, esa dialéctica entre yo-ello y yo-tú, es entonces la clave para entender su visión de la vida. No es elegir uno u otro para siempre. No, claro que no. Buber es muy realista. Vivimos en una oscilación constante. Necesitamos el yo-ello para funcionar, para organizar, para sobrevivir en el mundo. No podemos estar permanentemente en la intensidad del yo-tú. Sería inviable. Pero una vida que renuncia a la posibilidad del yo-tú, que se instala cómodamente solo en el yo-ello, es una vida empobrecida, deshumanizada. La autenticidad, la plenitud humana, está en ese movimiento constante, en la capacidad de abrirnos una y otra vez a la posibilidad del encuentro. Y esta idea central, esta polaridad, Buber la aplica a casi todo. No se queda en la filosofía abstracta. Para nada. Es el eje que vertebra todo su pensamiento. Si miras su antropología filosófica, en libros como ¿Qué es el hombre?, ¿qué dice? Pues que el ser humano no se define por la razón aislada o la voluntad individual, sino por ser un ser en relación. Nuestra esencia es ser diálogo. ¿Y cómo se traduce eso a la ética? ¿Qué es actuar bien para Buber? Pues se aleja de las éticas de normas universales, de los imperativos categóricos kantianos, que serían como una forma de ello abstracto. Para Buber, la ética nace de la respuesta adecuada a la situación concreta. ¿La respuesta a qué? A la interpelación única de un tú que tienes delante, aquí y ahora. La moralidad no es aplicar una regla, es responsabilidad, en el sentido literal de habilidad para responder. Responsibility, a la necesidad, a la presencia del otro. Muy interesante. Y esto conecta, supongo, con su visión de la religión. Totalmente. En el religión, Dios no es una idea, ni un dogma, ni un objeto de estudio teológico. Todo eso sería tratarlo como un ello. Dios es el tú eterno. El tú último. Eso es, aquel al que en el fondo nos dirigimos en todo encuentro yo-tú verdadero. Buber dice que no encontramos a Dios necesariamente en la iglesia o la sinagoga o en la teología, sino a través de los encuentros con los tú finitos. La persona, la naturaleza, cada tú es como una ventana, una transparencia hacia el tú eterno. Ahí se ve la huella del hasidismo, claro. Pasemos a la política y la sociedad. Ya mencionaste antes su postura sobre sionismo y Palestina. ¿Cómo aplica aquí la distinción yo-tú, yo-ello? Pues Buber usa una distinción muy importante en su pensamiento político y social, inspirada en Tonis, pero dándole su propio giro. La diferencia entre comunidad, Gemeinschaft, y colectividad, Gesellschaft. Comunidad y colectividad. ¿Cuál es la diferencia para él? La comunidad auténtica, la Gemeinschaft, se basa en relaciones yo-tú, en la confianza mutua, la reciprocidad, el reconocimiento del otro como persona total. Surge de abajo arriba, orgánicamente. Vale. La colectividad, la Gesellschaft, en cambio, es más bien una suma de individuos, unidos por intereses comunes, sí, o por normas externas, por estructuras impersonales, pero donde predominan las relaciones yo-ello. El otro es un medio, una función, un número. Entiendo la diferencia. La comunidad sería como un grupo de amigos o un pueblo unido de verdad, y la colectividad más como, no sé, una gran empresa o una masa en un estadio. Algo así. Y por eso Buber fue un crítico tan radical de los totalitarismos de su tiempo, el nazismo y el estalinismo. Veía en ellos la destrucción total del entre, del espacio para el diálogo. Reducían a las personas a meros ellos, a piezas al servicio del Estado o de una ideología. ¿Y frente a eso? ¿Qué proponía? Buscaba alternativas tanto al capitalismo individualista como al socialismo de Estado. Abogaba por un socialismo comunitario, descentralizado, basado en la cooperación voluntaria, en pequeñas comunidades autónomas. ¿Como los kibutzim? Veía en los primeros kibutzim una posible encarnación de ese ideal, sí, aunque luego también fue crítico con cómo evolucionaron algunos. Y después de 1948 siguió insistiendo en una federación entre Israel y los estados árabes y fue muy crítico con el trato a los refugiados palestinos. Mantuvo esa coherencia ética, a veces incómoda. Nos queda un ámbito importante donde aplicó sus ideas: la educación. Cierto. En educación, Buber rechaza la idea del maestro como un mero transmisor de información. Eso sería una relación yo-ello, con el conocimiento y con el alumno. ¿Y cuál sería la alternativa? Yo-tú.
El verdadero educador para Buber es alguien que sí, sabe cosas, pero sobre todo es alguien que se ofrece al encuentro, que encarna valores, que establece una relación de confianza con el alumno. La confianza es la clave. Es fundamental, porque solo en esa atmósfera de confianza puede darse el aprendizaje real, que no es solo acumular datos, sino una transformación personal. Y ojo, mutua. El educador también aprende, también se transforma en la relación. Es un proceso dialógico. Es impresionante ver cómo esa idea inicial, yo, tú, yo, ello, se despliega en tantos campos. Y lo que más me llama la atención es lo actuales que suenan estas reflexiones. Tienen casi un siglo, pero parecen escritas ayer. ¿Cómo las vemos hoy? Se me ocurre de inmediato nuestra vida digital. Es casi el primer ejemplo que salta a la vista, ¿verdad? Nuestra era digital parece, en muchos aspectos, un dominio creciente del yo-ello. ¿En qué sentido? Pues piensa en cómo las personas a menudo se reducen a perfiles, a datos, las relaciones se miden por engagement, por métricas, las interacciones están mediadas por pantallas, lo que facilita un cierto distanciamiento, una objetivación del otro. El like. El like es un buen ejemplo. Es una interacción mínima, unidireccional. No hay reciprocidad real, no hay encuentro profundo. Buber seguramente nos alertaría sobre lo que él llamaría la ilusión de conexión. Tener miles de amigos o seguidores. Exacto. Puedes tener miles de contactos tratados como ellos, como objetos en tu red, sin apenas experimentar la vulnerabilidad y la riqueza de un encuentro yo-tú auténtico. Pero, ¿eso significa que la tecnología en sí misma es el problema? ¿O es como la usamos? ¿Podría haber espacio para el tú también en lo digital? Esa es la gran pregunta, creo. Buber no era un ludita, valoraba las herramientas, pero alertaba contra el peligro de que las herramientas nos dominen, de que el modo ello colonice toda nuestra vida. Quizás el reto no está tanto en la tecnología per se, sino en nuestra actitud. En ser conscientes. En ser conscientes de si la usamos para facilitar encuentros reales o para sustituirlos. Si nos ayuda a estar más presentes para el otro concreto o si nos distrae y nos aísla aún más. Buber nos invitaría a esa reflexión crítica. Y si miramos la política actual, la polarización parece un ejemplo de libro de esta reducción del otro a un ello. Totalmente. Es desolador ver cómo funciona. Cuando al que piensa distinto se le etiqueta inmediatamente, facha, rojo, progre, conspiranoico, lo que sea, se le deshumaniza. Se le niega la posibilidad de ser un tú con el que dialogar. Se destruye ese entre del que hablaba Buber. Exacto. El espacio intermedio, el Zwischenmenschliche, desaparece. Y sin ese espacio no hay diálogo posible, solo un choque de monólogos, una guerra de trincheras verbal. La democracia se resiente profundamente. Y la insistencia de Buber en el diálogo difícil, incluso con el adversario, como hizo con su propuesta binacional. Sigue siendo una lección muy incómoda, pero quizá más necesaria que nunca. Nos recuerda que construir comunidad exige reconocer la humanidad del otro, incluso cuando discrepamos radicalmente. También mencionaste la conexión con la ecología. ¿Cómo encaja ahí? Pues si lo piensas, la crisis ecológica actual se puede interpretar desde Buber como la consecuencia de haber tratado a la naturaleza casi exclusivamente como un ello. Como un recurso. Como un mero recurso a nuestra disposición, un objeto para explotar, para dominar, sin valor propio. Buber nos abre la puerta a pensar si es posible otra relación, si podemos dirigirnos a un bosque, a un río, a un animal, no solo como un ello útil o problemático, sino también en ciertos momentos como un tú. Reconocerle una alteridad, un ser propio. Exacto. Reconocer su valor intrínseco, nuestra interconexión con la trama de la vida. No es un panteísmo ingenuo, sino un llamado a una relación de mayor respeto, de reciprocidad con el mundo no humano. Tiene mucho que ver con la ética del cuidado, que hoy está tan presente. Y hasta en el mundo de la empresa, decía, se ven ecos de estas ideas. Sí, curiosamente, algunas corrientes de management más innovadoras están intentando superar los modelos puramente jerárquicos, basados solo en el control y las métricas, que son puro yo-ello. ¿Y qué buscan?
Se dan cuenta de que la creatividad, la innovación de verdad, el compromiso de la gente florecen mejor en entornos donde hay confianza, donde se escucha de verdad, donde se reconoce a las personas en su totalidad, es decir, donde se cultivan hasta cierto punto relaciones más cercanas al yo-tú. Un liderazgo menos controlador y más facilitador. Más facilitador de encuentros significativos, sí, que valore la relación tanto como el resultado. Y ya en un plano más existencial, personal, creo que esta búsqueda de autenticidad tan extendida hoy en día... Sí, ese anhelo de relaciones más profundas, de estar presente, el mindfulness, por ejemplo. Sobre la mesa hace un siglo. Es como si sintiéramos esa profunda insatisfacción que genera un mundo donde predomina el ello y tuviéramos una necesidad vital, casi física, del encuentro yo-tú. Entonces, si tuviéramos que resumir, que destilar el legado de Buber, ¿qué diríamos? Nos deja como una especie de brújula, ¿no?, para navegar la vida humana. Sí, me gusta esa imagen de la brújula. Una brújula que no apunta al éxito individual o al poder, sino a la calidad de nuestras relaciones. Su pensamiento, que nace en esa encrucijada tan rica de filosofía, mística judía, experiencia histórica, es una respuesta muy profunda a la alienación moderna. Y no es un sistema cerrado, decías. No, para nada. No te da recetas fáciles. Es más bien una orientación, una invitación constante, una llamada a vivir la vida como diálogo. Una invitación a atreverse a decir tú, a mirar al otro a los ojos. Exacto. Atreverse a salir de la comodidad, de la falsa seguridad del mundo del ello, donde todo está clasificado y controlado, para entrar en la vulnerabilidad, sí, pero también en la riqueza incomparable del encuentro tú. Nos recuerda constantemente esa diferencia abismal entre un mundo lleno de interacciones funcionales, pero vacío de presencia real. Y un mundo donde los encuentros significativos son posibles y, de hecho, nos constituyen como humanos. Eso es. Su mensaje resuena muchísimo hoy, ¿verdad? En esta época que a veces parece de muros, de monólogos que se disfrazan de conversación en las redes. Sí, es muy pertinente. Nos dice que quizás la realización humana más profunda no está en la tecnología, ni en la acumulación, ni en la conquista, sino en ese gesto aparentemente simple pero revolucionario de volvernos hacia el otro y reconocerlo, decirle con todo nuestro ser, tú. Y quizás para dejar una reflexión final flotando algo para que quien nos escucha le dé vueltas. En este horizonte que se dibuja, con la inteligencia artificial cada vez más presente mediando nuestras comunicaciones, nuestras relaciones, haciéndolas quizás más eficientes, sí, pero potencialmente más instrumentales, más ello. ¿Cómo podemos, conscientemente, activamente, seguir cultivando y protegiendo ese espacio para el encuentro yo-tú? Ese espacio que Buber consideraba tan esencial para nuestra humanidad. ¿Qué significa hoy, en el siglo XXI, ser un ser relacional de verdad?